Hola, soy Daniel Granata y trabajo como futurista y consultor de innovación. Si tuviera que describir aquello a lo que me dedico, la mejor definición sería la de que soy alguien que ayuda a las personas a pensar de una forma distinta. Las ayudo a que sean mejores en lo que ya hacen muy bien o que incluso descubran que pueden hacer mucho más de lo que hacen hasta ahora. He tenido la oportunidad de trabajar para diversos tipos de clientes, desde marcas de consumo muy reconocidas como Nike, Coca-Cola o Rexona, hasta instituciones públicas, universidades y centros educativos. En este curso de doméstica aprenderás a crear historias originales que además utilizan la tecnología de forma relevante, para posteriormente convertirlas en ideas innovadoras que puedas utilizar en tu trabajo, sea cual sea el propósito que tengas. Como proyecto final, vamos a proponer soluciones que sirvan para resolver alguna gran problemática del lugar en el que vives. Comenzaré hablándote de tecnología y de la importancia que tiene en el mundo de hoy por varios motivos. Posteriormente te hablaré de cómo esto afecta a algunas de las industrias de consumo con las que nos relacionamos a diario. Pasaré entonces a hablarte de los tipos de personas relacionadas con la tecnología en el mundo de la publicidad, para después de ello pasar al meollo de este curso, que tiene que ver con las historias y la importancia que tienen para relacionarnos con otros seres humanos. Te explicaré algunos métodos que pueden servirte para contar mejores historias y finalmente te contaré cómo puedes variar algunas de las historias si cambias el punto de vista del narrador de cada una de ellas. Te voy a explicar qué tecnologías puedes usar para tus historias, cómo y por qué las tecnologías siguen un ciclo que puede denominarse ciclo del hype. Vamos a aprender a descomponer un problema enorme e inabarcable en otros problemas más pequeños que se puedan tratar de forma individual con una mayor probabilidad de éxito. Después aclararé las diferencias entre algunos términos que siempre suelen confundirse, como conceptos, ideas, historias, ejecuciones y formatos, para entonces mostrarte algunos ejemplos de otros alumnos que han tomado antes este curso. Finalizaré esa parte explicándote cómo convertir las historias en ideas con un propósito definido, ya sea publicitario o de innovación o de producto. El proyecto englobará no solo la definición del problema, sino la proposición de soluciones para intentar resolverlos. Yo también voy a publicar el mío para que tengas una guía de cómo hacerlo. Los contenidos de este curso pueden ser de utilidad para personas que trabajan en publicidad, diseño o comunicación, o bien programadores e ingenieros, o incluso personas dedicadas al emprendimiento. No necesitas ningún conocimiento previo para tomar este curso, más allá de tu curiosidad, imaginación y ganas de aprender un nuevo método que te permitirá generar y desarrollar ideas innovadoras de una forma eficiente.